¿Por qué una niña inteligente, criada en un hogar lleno de amor y respeto, se convierte en la víctima de un proxeneta? ¿Por qué una niña de 14, 15 o 16 años, con todo a su favor para conseguir un trabajo decente y un buen hombre, debe vender su cuerpo a extraños, solo para entregar el dinero a un miserable manipulador? ¿Qué control tienen los proxenetas sobre las niñas? ¿Cómo las atraen a sus míseras redes? ¿Cómo pueden los padres detectar las señales de peligro? ¿Y por qué, según los últimos datos, más de 9.000 mujeres fueron procesadas por delitos relacionados con la prostitución, pero solo 147 hombres? El 18 de septiembre de 1996, Mirror Woman lanzó una campaña para financiar la investigación de estas preguntas preocupantes, estando encabezada por Irene Ibbison, cuya querida hija Fiona, de 17 años, fue golpeada hasta la muerte por un pedrasta. El hombre se quedó parado en la puerta vistiendo su abrigo dorado. Observando tras él en la penumbra, sucia y desaliñada, estaba la hija de 14 años de pelo rizado de Irene Ibbison. Irene entendió lo que ocurría con un solo vistazo. Fiona, una inocente niña que hasta hace nada llevaba ortodoncia, había sido drogada y había tenido relaciones sexuales. Con una sonrisa arrogante, el hombre afirmó que la había encontrado deambulando por las calles y la había llevado allí para mantenerla a salvo. Irene lo golpeó. Era una escena horrible y angustiosa, de esas que cualquier padre responsable de una joven adolescente teme. Lo que sucedió después se convirtió en una lucha desesperada entre una madre llena de amor y un mundo sórdido de drogas y crimen, luchando por la vida de una niña brillante, cariñosa y confundida. Terminó 3 años después, en el inclemente suelo de un aparcamiento de varias plantas en Doncaster, cuando un cliente frustrado reventó la cabeza de Fiona contra el pavimento helado. Cuando la policía vino a darle la noticia a Irene, le dijeron que Fiona se había estado prostituyendo durante 2 semanas, que quien la había dejado en Doncaster era su proxeneta, Zack, el hombre al que Irene había golpeado. Posteriormente, Zack fue detenido e interrogado durante 36 horas, pero nunca fue acusado. En lo que respecta a Irene, es tan asesino como el hombre que ahora cumple cadena perpetua por el asesinato de su hija. La llevó allí como quien lleva a un cordero al matadero. Puede que no pusiera sus manos sobre su cuello, pero él la puso en esa situación. Cuando conoció a Zack, Fiona estaba experimentando el clásico conflicto adolescente, el choque entre una personalidad tranquila, estudiosa e idealista, de una chica que era vegetariana y capaz de ver el lado bueno en todo, contra las ansias de ser alguien popular. Fiona vivía en una familia acomodada en Sheffield, con su madre, Irene, fisioterapeuta, y su hermano y hermanas menores. Aunque sus padres estaban divorciados, veía a su padre con regularidad. Irene siempre le decía que llevara a los novios a casa, pero se sintió incómoda cuando Fiona apareció una noche con Zack, no porque fuera negro, sino porque tenía 26 años y conducía un deportivo bastante llamativo. Me preguntó si podía llevarla a dar un paseo y dijo que volverían a las 9 de la noche y así fue. Luego preguntó si podía llevarla a un concierto hasta las 2 de la madrugada y le dije que no, que solo tenía 14 años. Estaba en el piso de arriba cuando escuché la puerta cerrarse. Debía de estarla esperando al final de la calle. Cuando llegué, ya se habían ido. No estaba preparada para su comportamiento. Fiona nunca salía sola, ni siquiera le gustaba pasar la noche con amigas. Estaba preocupada y enfadada. Irene llamó a la policía, pero hicieron muy poco en aquel momento, aunque le dijeron que Zack tenía antecedentes penales. Fiona no volvió a casa esa noche, ni la noche siguiente. A la tercera mañana, Irene estaba histérica y localizó a Zack a través de un estudio de música. Llamó a su exmarido y juntos se plantaron en su puerta. Fiona estaba detrás de él, sucia y maloliente. Balbuceaba y me miraba como un robot. No era la chica que había salido de mi casa 3 días antes.
Lo abofeteé y nos la llevamos con nosotros. Estaba muy apagada, avergonzada y arrepentida. Pero cuando llegamos a la comisaría se negó a ser examinada. Dijo que eso era su derecho bajo la ley de protección del menor y que de todos modos no había pasado nada. No debería haberse permitido que ella a sus 14 años tomara esa decisión. Era menor de edad y ese hombre era un grave peligro. La policía le advirtió que los hombres como él eran proxenetas y que la pondría a hacer la calle, pero ella dijo que eran unos racistas. Pensé que tal vez tendría razón, porque si él era un proxeneta, ¿por qué no hicieron nada al respecto? Estaría viva hoy si lo hubieran hecho. Me prometió que nunca vendería su cuerpo. Aunque nunca antes había causado problemas y lamentaba de corazón haber preocupado a sus padres, este incidente provocó que la rebelión adolescente empeorara. Se negaba a ir a la escuela, quejándose de un dolor de estómago o fugándose. Se convirtió en blanco de insultos y se reían de ella. Anteriormente había tenido algunas amigas tranquilas, pero ahora se sentía atraída por el ambiente rastafari en el centro de Sheffield. Su madre trató de acabar con el acoso escolar, la cambió de instituto y también probó con un tutor particular. Echó a Zack de la casa, pero sabía que Fiona se reuniría con él y no podía retenerla físicamente. Sabía que algo andaba mal. Sabía que era muy infeliz. Me dijo que se sentía miserable y que no viviría mucho tiempo más. Pensé que exageraba. Sentí que estaba consumiendo algo más fuerte que la marihuana. Tiempo después admitió que había intentado todo, desde crack hasta morfina. Estaba colocada y frenética todo el tiempo. Él tocaba la pita de su coche al final de la calle y ella corría hacia él. La relación con Zack terminó, pero entonces Fiona se enamoró de un hombre de 32 años del mismo círculo de amigos. Pasó de ser una estudiante de sobresaliente a abandonar los estudios. Irene pidió ayuda a la policía y los servicios sociales, pero fue en vano. Finalmente la relación terminó y Fiona parecía recuperarse. 3 meses después, estaba muerta. Irene se enteraría más tarde de que había vuelto a encontrarse con Zack poco después de comenzar la universidad. Comenzó a mezclarse con sus amigos, yendo a sitios peligrosos y conociendo a la clase de personas con las que de normal nunca habría quedado, creciendo en una familia como la nuestra. Cuando la policía me dijo que se había estado prostituyendo, me quedé horrorizada, pero de pronto todo cobró sentido. Las últimas semanas se había comportado de forma extraña. Le dijo a su hermana que tenía que conseguir dinero para Zack o él le daría una paliza. Irene ha escrito un libro sobre su experiencia, La historia de Fiona. Los titulares fueron horribles. El juicio del asesino de Fiona, Alan Duffy, de 26 años, fue un calvario. Pero Irene se negó a dejarse superar por la culpa y convirtió el dolor desgarrador en enfado. Cuando Fiona tenía 14 años, le rogué a servicios sociales que hiciera algo con respecto a ese hombre mucho mayor que tenía una relación ilegal con mi hija. Pero no vieron en Fiona a una niña en situación de riesgo. Venía de un buen hogar, tenía padres con profesiones respetables y obviamente estaba bien cuidada. Ahora le diría a cualquier padre cuya hija adolescente esté en manos de un proxeneta: todo juega en tu contra. La vergüenza juega a favor de estos proxenetas que saben ninguna madre que descubra que su hija es prostituta querrá que se sepa por ahí. Poco se puede hacer para proteger a una niña si ella no coopera. El proxeneta lo sabe y la camela diciéndole lo hermosa que es y le engancha a la droga. Por supuesto, después se volverá intransigente y ella tendrá que ganar dinero para él o enfrentarse a su ira. Estará atrapada. Estoy segura de que Fiona estaba atrapada y no tenía fuerzas para salir.
Él tenía todo el control sobre ella. Al principio pensé que podía ser un caso aislado y luego descubrí que otras 2 jóvenes habían sido asesinadas en Sheffield casi al mismo tiempo. Ambas habían sido forzadas a prostituirse por violentos proxenetas. 3 niñas, incluida mi hija, todas asesinadas. Y en los 3 casos, los proxenetas no habían enfrentado ningún cargo. Tenemos que dejar de juzgar a estas jóvenes y, primero que nada, pensar acerca de cómo acabaron convertidas en prostitutas. Cuando encontraron muerta a Fiona Iveson, la policía interrogó al proxeneta que la había llegado al lugar donde fue asesinada, pero no fue acusado de ningún delito, y la madre de Fiona, Irene, quiere cambiar eso. Y todos los padres están de acuerdo con ella, porque la próxima víctima podría ser su hija, nieta o hermana. El mes pasado, Lucy Burchell fue encontrada estrangulada en un club nocturno de Birmingham. Tenía 16 años y acababa de aprobar la secundaria. Sus padres dijeron que no le faltaba de nada. Samo Paul, de 20 años, era madre de una niña. Fue encontrada estrangulada en la carretera de Swinford, a escasos kilómetros de su hogar en Birmingham, en diciembre de 1993. Natalie Pearman, de 16 años, fue hallada estrangulada en Norwich en noviembre del 92. Provenía de un entorno familiar sano y su madre estaba tan devastada que tuvo que recibir tratamiento después del asesinato. Dawn Shields era una madre de 19 años. Apareció en una tumba poco profunda en el Peak District hace 2 años. Tracy Turner, de 30, fue denunciada como desaparecida por un vecino. La encontraron estrangulada en la carretera de Lakes en marzo del 94. Estas son solo algunas de las chicas normales y corrientes que han sido víctimas de la prostitución y asesinadas. Irene Iveson y Mirror Woman quieren saber por qué. El objetivo principal de su movimiento es descubrir cómo detener la explotación de jóvenes a manos de los proxenetas. Estoy canalizando mi pena por la muerte de Fiona y la ira hacia el proxeneta de Fiona en esta iniciativa. Quiero encontrar formas de proteger a las niñas y niños vulnerables de estos proxenetas que los seducen y arrojan a una vida en las calles. Tenemos que trabajar duro para evitar que se destrocen vidas jóvenes. La Ley de Sustracción de Menores de 1984 y la Ley de Delitos Sexuales de 1956 están destinadas a proteger a los niños de la explotación. Poco se puede hacer sin la cooperación de la joven o del niño involucrado y a menudo están demasiado asustados para soportar pruebas. El proxeneta lo sabe. Nos llevamos las manos a la cabeza horrorizados por la prostitución infantil en Tailandia, pero la tenemos aquí, en nuestras calles. Si queremos limpiar las calles de niñas prostitutas, tenemos que limpiar las calles de proxenetas. La iniciativa recibe el apoyo de la Fundación Susie Lamplugh. Diana Lamplugh, cuya hija Susie desapareció hace más de 10 años, cuenta que las chicas de las que abusan son cada vez más jóvenes. Irene está liderando un movimiento para que se lleven a cabo investigaciones por expertos de la Universidad Hallam de Sheffield. Uno de sus principales objetivos será averiguar si existe un tipo concreto de niña que es más vulnerable a ser seducida para ejercer la prostitución. También quieren que se analice cómo los proxenetas seducen y controlan a sus víctimas. Existe una legislación destinada a detener la actividad proxeneta, pero los investigadores analizarán si se está implementando correctamente y si no, qué necesita cambiar. También planean investigar cuántos niños se han puesto en contacto con organismos de protección y descubrir por qué legalmente no pueden evitar la explotación de mujeres y niños jóvenes. Finalmente, quiere saber si la Ley de la Infancia de 1989 se está utilizando de manera efectiva para detener el abuso fuera del hogar y ver cuántas chicas jóvenes acaban prostituyéndose estando bajo el cuidado de un hogar infantil.
Lo que acabáis de escuchar es un artículo publicado por Jill Swain para The Mirror el 18 de septiembre de 1996. Encontraréis el enlace en la descripción. 23 años después, el número de menores víctimas de la explotación sexual a manos de bandas en Reino Unido se estima en 1 millón. Aproximadamente el 90% de los condenados por ello son pakistaníes.